Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás para analizar temas de la actualidad y en este caso cifras fresquitas que se han conocido sobre la inflación, Nicolás. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, la inflación, qué preocupación de todo, ¿verdad? Porque diariamente nos enfrentamos a los precios y bueno, en los últimos tiempos esos precios más bien han tendido a subir y de eso hablamos cuando hablamos de inflación. Sí, no importa si uno entiende o no entiende el fenómeno económico en sí o técnico, la gente lo siente cuando va a comprar o cuando va a la góndola del supermercado, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar del IPC, que es el índice de precios al consumo, pero hay que tener en cuenta que esto es una manera de medir la inflación y es una muy buena manera. Uruguay tiene un buen índice, incluso se ha actualizado recientemente, de manera que es una buena manera de medir la inflación en lo que son los precios minoristas, pero recordemos que la inflación es un fenómeno que va más allá del índice puntual. Es esa tendencia en los precios, en cualquier economía, a subir. Y cuando esa tendencia se hace exagerada, cuando las tasas de suba son demasiado altas, ahí es cuando hay problemas en la economía porque se genera incertidumbre, inestabilidad y además la suba de precios tiene una inercia. Cuanto más suben los precios, más reclamos hay de ajustes, más remarcación de precios, los costos de los proveedores que se tienen que ajustar y eso puede generar una espiral inflacionaria que es absolutamente indeseable. La inflación en el año móvil cerrado a mayo fue del 8,06%, digamos que un poquito más que el 8%. Y es mucho, es poco, es una inflación alta. Para la historia del Uruguay, claro que no es una emergencia ni mucho menos. Sí, para la historia reciente, ¿verdad? Y sí, porque tú fíjate, y tenemos allí una gráfica que podemos compartir con los televidentes, desde el año 2005 hasta el año 2013, que es el último dato, siempre hablamos aquí de un dato anual, del año móvil, ¿verdad? La inflación por allá, por lo que eran los años de administración Vázquez, había arrancado en el 5%, luego se fue hacia arriba por un empuje de los precios internacionales y luego volvió a bajar. Pero nuevamente ha vuelto a subir y aquí hay muchos economistas que apuntan a que el exceso de gasto público, el ajuste salarial que ha sido ambicioso en muchos sectores de la economía, pero también la fuerte demanda que no es acompañada muchas veces con un aumento de la oferta, genera una suba de precios. El último dato de mayo es un dato que es moderadamente alentador, pero no da para echar campanas al vuelo, porque ahí lo vemos, el año pasado cerró en el 7,5, claro, allí fue que se instrumentó aquel plan de UTE Premia, que llevó a un ajuste de la inflación que fue un poco mentiroso, digamos, pero la inflación viene en ese eje de 8, 8,5, y es como que le cuesta bajar de ese nivel. Es como que de alguna manera también el mercado va como que aceptando un nivel de inflación en ese rango y los trabajadores lo piden como ajuste mínimo salarial y cuando hay que remarcar precios se toma como referencia. Entonces ahí es cuando la cosa se empieza a complicar y se empieza a endurecer el dato de inflación. Puntualmente en mayo hubo un aumento en los costos del hogar por el aumento del servicio doméstico que fue fuerte. Si no hubiera sido por eso, tal vez la inflación hubiera sido menor, porque hubo muchos precios que incluso bajaron. Por ejemplo, algunos precios de alimentos que vamos a estar analizando más adelante. Pero en general fue un dato positivo, pero que no da para echar campanas al vuelo. En este caso, Nicolás, ¿se puede hablar de alguna intervención directa a través de alguna política del propio gobierno, como pudo haber pasado con lo que mencionabas recién, con ese plan de UTE al cierre del 2012? Esa pregunta es clave, Pepe, porque en definitiva lo que hoy estamos es con menos margen de maniobra para el gobierno, porque esas herramientas que tú mencionas, ya el gobierno las utilizó en el año pasado y en alguna medida las está manteniendo. Esto es, buscando no alterar demasiado las tarifas públicas, estabilizarlas, y de hecho, lo vamos a ver en algunos segunditos, en algunos datos, por ejemplo, los precios de los combustibles se han mantenido estables. Claro, desde la producción se exige que bajen incluso, pero por lo menos hoy por hoy no están alimentando esa inflación. Y sin embargo, los precios siguen aumentando un 8%. Otro elemento, el dólar. El dólar que tuvo un empuje la semana pasada, ahora ha vuelto a caer. También vamos a ver si podemos hablar algo de eso, porque es un tema importante. Pero allí tampoco hay mucho más margen de maniobra. El dólar en el último año, mientras la inflación fue un 8%, el dólar bajó casi 4%. Y eso lo que hace es encarecer en dólares la economía. Lo que queremos decir es que no hay mucho más margen como para que a través de una caída del dólar se logre frenar la inflación. No hay demasiado margen para eso, Uruguay se encarecería mucho, en realidad debería ir por la senda contraria. Por lo tanto, por eso decimos, es un dato relativamente alentador el de mayo, pero no da para echar campanas al vuelo, porque hay menos margen de maniobra y los meses que vienen pueden acumularse algunos otros ajustes. Además, ya se empiezan a comparar con datos de inflación del año pasado bajos, por lo tanto empiezan a tender al alza estos de este año. Es decir, es un escenario que todavía sigue sin ser demasiado cómodo para el gobierno y recordemos que el Banco Central lo que
quiere pautar es una inflación que esté entre el 4 y el 6%, claro. Y estamos lejos de eso todavía. Tenemos aquí, en estos indicadores que hemos ¿Cuáles fueron los que tuvieron mayor peso en esa subida de la inflación? Exactamente, porque cuando hablamos del IPC, es, como decíamos, un índice, un promedio de la suba de precios de la economía para un consumidor medio, ¿verdad? El Instituto de Estadística concibe el consumo de una familia y ve... Arma como una canasta de precios. Efectivamente, ahí. Y ahí hay de todo, el precio del diario, el precio de la entrada de cine, lo que cuesta un paquete turístico, el precio del tomate, la afeitadora, toda una cantidad de precios, una lista realmente muy grande que se pondera y se promedia y surgen estas tendencias. Y acá lo que vemos es algo bien importante porque no todos los precios evolucionan de la misma manera. Hay algunos precios que suben mucho y otros que suben muy poco. Lo que más subió, educación, alimentos, hogar y vivienda. Esto es mayo, ¿verdad? Esto es a mayo, pero el año móvil. Es decir, digamos... De mayo a mayo. De mayo a mayo, el año móvil, exactamente. Entonces, fíjate, los precios de la educación han crecido 12%. Digamos, los costos de las cuotas de los colegios, los servicios de enseñanza de idiomas, guardería, todo ese tipo de precio está incluido aquí y es una suba muy fuerte y además son costos que a las familias que tienen hijos sobre todo les pesan mucho. Dejemos momentáneamente el tema alimentos que han subido, pero ahora vamos a averiguar un poquito más dentro de eso. Hogar 10%, vivienda 9%, salud 9%. Son los servicios básicos que tiene la economía uruguaya y son los servicios que nos vendemos entre los uruguayos. Claro. Y acá es cuando empieza a aparecer lo que, desde otro punto de vista, hablamos cuando hablamos del atraso cambiario. Cuando hablamos de atraso cambiario hablamos de la diferencia entre inflación y el dólar. Pero también se ven estas cosas, porque los servicios que no son transables, es decir, que se venden los uruguayos entre sí mismos, se están encareciendo más que otras cosas que pueden ser transables, como por ejemplo las prendas y el calzado, han subido solo 4,5%. Es muy poquito. La recreación, allí hay electrodomésticos, servicios de recreación, música, etcétera. Muchas de las cosas que hoy usan los Tiene que ver mucho con el tema dólar ahí también. Claro, todas cosas importadas. Eso ha bajado mucho y por lo tanto los precios en ese sector no han crecido demasiado, 4%. El transporte, decíamos, se ha mantenido muy planchado porque no se han ajustado los combustibles. Entonces, los servicios crecen mucho y los productos no tanto. Y eso también es una manera de ilustrar... Es un desequilibrio que hay ahí, ¿no? Y de alguna manera sí, porque los proveedores de servicios, los proveedores de productos están enfrentando un encarecimiento en sus servicios. En el caso de los alimentos, hay un aumento importante, pero no todos los alimentos están evolucionando de la misma manera. Hoy tenemos, por ejemplo, una gran caída en el precio del ganado, que está indicando que a mayo la carne hoy vale lo mismo en pesos que valía hace un año. Es decir, la colita de cuadril, el peseto que está a 190, 180 pesos, es más o menos lo mismo que estaba un año atrás y no tiene muchas miras de subir porque el ganado está cayendo. Hay sí un importante aumento en algunas frutas y verduras y en alimentos elaborados, que son los que ahora muchas familias recurren porque, bueno, hay poco tiempo para cocinar en casa y llega la madre y no hay tiempo de ir a la panadería y saca el pan de molde y eso está muy caro. Por ejemplo, el pan de molde ha aumentado un 20%, mientras que el arroz ha subido un 7%, los lácteos ha subido muy poquito porque la leche además es un precio... regulado, ha subido, bueno, prácticamente no ha subido en el último año tampoco. Es decir, que los alimentos básicos no se han encarecido y estamos con ese escenario entonces de valores de servicios que suben mucho, pero de productos que no suben demasiado. ¿Qué puede pasar? Y bueno, el gobierno sigue preocupado porque la inflación está muy alta. Hay que ver particularmente qué pasa en la próxima ronda del Consejo de Salarios y cómo se toman allí los parámetros para, bueno, de alguna manera moderar esto y que también efectivamente rindan el salario, porque cuanto menos sea la inflación, más fácil es promover a largo plazo un salario real. Las señales han sido, Nicolás, de moderación, ¿no? Por lo menos en la previa de los consejos de salario, esa parece ser la primera señal del gobierno, ¿no? Sí, y hay una polémica interna que seguramente se va a dirimir en las próximas semanas, porque, claro, la meta del Banco Central es una inflación entre 4 y 6. Entonces, a nivel de Consejo de Salarios se dice, bueno, la inflación va a ser el 5 y encima de eso podemos dar 2 o 3 puntos. Pero los trabajadores dicen, no, ¿cómo el 5? Los sindicatos reclaman la real. La real, la inflación fue del 8. Yo quiero que tener un aumento del 8 para por lo menos recuperar mi salario y, bueno, después encima de eso ver si puedo ganar algo más. Entonces, ahí hay un ruido, hay un problema que no es fácil de resolver porque el gobierno aspira a bajar la inflación, pero los trabajadores dicen, bueno, la realidad lamentablemente está con indicadores superiores. Nicolás, gracias. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Pensar Economía. Los esperamos.